Bienvenidos, esto es Conectar, un canal donde conectamos lo que sucede en la macroeconomía, en la microeconomía y también lo conectamos con el desarrollo personal del empresario, del emprendedor, del mentor. El precio es el tema de hoy, el precio como vehículo de información para entender el mercado y la situación actual en la que encontramos muy difícil de leer esas señales que básicamente provienen en un mercado ideal, provienen del precio, pero que hoy en día, por las intervenciones estatales de muy distinto índole, de muy distinto carácter, estamos entonces teniendo precios que están corroídos, información que está corrompida, y entonces la lectura de ese mercado ya no es tan fácil. Estamos diciendo, por ejemplo, de que en las restricciones se ha dado una situación dramática donde también los gobiernos se creen que impulsando aún más intervención es como se puede salir de esta situación. Ejemplos como, por ejemplo, reglamentar precios, que ya se sabe históricamente es una medida muy mala de parte de un gobierno, porque lo único que hace es que en algunos casos los productores entiendan de que es mejor no producir, en tanto que sea un precio que no es rentable, no dejar de producir justamente ese producto que se pretendía introducir al mercado con un valor accesible, porque normalmente esas medidas tienen que ver con el deseo de dar a la población un producto a un precio accesible, que en ese momento no lo es para la gran mayoría. Entonces se introduce una reglamentación donde obligan al productor a producir a un precio que no es rentable. Conclusión, lo normal, lo que siempre se da, el productor deja de producir eso hasta que el precio otra vez refleje esa voluntad de compra y venta entre los dos actores principales, que son los compradores y los vendedores. Esto es el ABC, históricamente ha sido así, y ha sido catastrófica la intervención del Estado o de los estados que han elegido este tipo de medida tan coercitiva, que no va a través de las leyes que rigen el mercado, sino que simplemente las corrompen. Hoy entonces tenemos situaciones dramáticas en muchos países. Recién comienza a verse los efectos de esas restricciones. Viene mucho más dramatismo cuando se asienten esas situaciones, como por ejemplo una parálisis que no solamente por parálisis en sí ha traído abajo el Producto Nacional Bruto, sino que además ha garantizado la desaparición de muchas empresas pequeñas y medianas que ya no van a volver. En esa situación nosotros tenemos nuestro comercio, nuestra actividad comercial, y estamos queriendo ver qué va a venir, cómo interpretar estos mensajes de estos precios, cómo interpretar la voluntad de compra y venta de los actores en el mercado. ¿Y qué vemos? Bueno, vemos entonces de que, por ejemplo, ayudas a pequeños y medianos empresarios por la baja de sus ventas. Lógicamente es una medida que ayuda a la liquidez, de eso no hay duda, es una inyección de dinero. Pero también se puede interpretar como que, bueno, desde el punto de vista económico, mis ventas están más o menos al mismo nivel, sin tener en cuenta que están al mismo nivel porque el Estado me está dando ese dinero. El Estado fue también el que impuso la restricción y me lo quitó, y ahora me lo da de vuelta. Pero acá hay una gran diferencia, y es de que ese flujo de dinero está pura y exclusivamente garantizado por el Estado. ¿Qué van a hacer los compradores? ¿Qué van a hacer tus clientes una vez pasadas las restricciones? Ahí entonces hay respuestas muy distintas dependiendo en qué situación estamos, porque fijémonos una cosa: si tenemos que nuestro mercado, por ejemplo, es un restaurante que ha abastecido a una zona de oficinas que había en los alrededores, y justamente son oficinas muy importantes, muy grandes, que daban casi el 80% de los beneficios a ese restaurante, más que nada abriendo a la hora del almuerzo, donde los oficinistas acostumbraban a ir. ¿Qué pasa entonces ahora, después de la pandemia? Sí, en esas empresas, por ejemplo, se ha experimentado de que ha sido muy exitoso el producir desde la casa,
Todos los empleados tienen un servicio de internet muy bueno, dependiendo de cada país, pero lo pueden hacer, pueden cumplir sus labores desde la casa. Muchos han elegido hasta esta opción como voluntaria en común acuerdo con la empresa. La empresa también ve que es muy beneficioso que trabajen en la casa porque se ahorra mucho tiempo y fundamentalmente se ahorran costos de locales innecesarios. Y supongamos entonces que se da una reactivación, pero ya con una cifra elevadísima de empleados que cumplen grandes parte del trabajo desde su casa. Bueno, ahí desapareció una gran parte de la clientela también de ese restaurante hipotético que estamos hablando en el ejemplo. Lo otro, estos mismos consumidores de pronto también ven que en su casa se pierde mucho tiempo, porque como todos sabemos, cuando estamos en la casa nos inventamos un montón de tareas hogareñas que de pronto no son las más rentables. Y luego de un tiempo vemos que no, yo soy más rentable trabajando en mi trabajo normal, donde yo produzco dinero, y de pronto comprando comida a un restaurante que me las puede traer en forma de takeaway, muy popular. Pero ahí tengo otro problema, que yo como oficinista de pronto tengo mis gustos más adecuados, mi dieta más adecuada al trabajo que hago, que consume poca energía, y quisiera una dieta vegetariana o quisiera una dieta acorde, más reducida, en fin. Las características individuales de cada uno. Eso implica entonces que ese restaurante ya, el buffet común a todo el mundo, que era muy barato y que era masivamente consumido a una hora del día, de pronto cambió. Es decir, los clientes cambiaron físicamente de lugar, cambiaron sus rutinas y también cambian la óptica de qué es lo que quieren comprar. Ahora quieren comprar comida que se la traigan a la casa porque están trabajando en la casa y no les conviene salir en ese momento. Un problema de adecuación. En el hipotético caso de que se hayan eliminado entonces todas las restricciones, vemos de que hay un cambio profundo en el estilo de vida y en las preferencias de los consumidores. Eso el precio actual no lo dice. Y prácticamente debemos estar sondeando el mercado de una manera muy directa para descubrir esas tendencias que ya existían incluso antes de las restricciones. Sucede que ahora con las restricciones esas tendencias se han profundizado en algunos casos. Otro paralelismo puede ser con las empresas de aseo, que hacían aseo en las oficinas. De pronto esas oficinas ahora gran parte del personal está en sus casas y de pronto ese personal que ahora está en sus casas sí cae en la conclusión de que les conviene una ayuda en la limpieza hogareña contratando a limpiadores en ese rubro, y de pronto las oficinas grandes no necesitan una limpieza tan a menudo y restringen ahí entonces el consumo de ese tipo de servicios. Entonces esto para estas empresas en el rubro aseo es todo un cambio que exige una validez nueva del servicio. Cuando hablamos de validez, lo menciono porque en los cursos de emprendedores la validez, el validar el producto o el servicio es parte clave antes del lanzamiento de verdad. La validez a veces se hace a través de invitar gratuitamente a nuestros más allegados una muestra del producto o del servicio para captar sus reacciones, si es verdaderamente una reacción positiva, y entonces poder continuar a la segunda fase del establecimiento real, entonces ya sin el riesgo de un fracaso total, porque nuestra valoración era muy distinta a la validez que dan los consumidores. Ese tipo de validez escondida se puede lógicamente hacer aún cuando ya nuestra empresa está en funcionamiento. Es más, debería ser una práctica habitual en cada situación, más que nada en cada situación anormal de cambio profundo del mercado y de la situación. Este es uno de esos ejemplos. Esta situación que estamos viviendo exige una validez, validar nuevamente nuestros servicios, ver, suponiendo de que yo sospeche de que hay muchos que están en sus casas ya cayendo en la conclusión de que sería bueno tener un takeaway al servicio en la casa, bueno, pues hagamos un experimento, invitemos una semana a nuestros conocidos o a un grupo especial que nosotros creemos que en esa área existe la posibilidad, y hacer ese experimento.
antes de reconvertir toda nuestra producción o nuestro servicio. Lo que quiero decir es de que hace falta ahora medidas extraordinarias para validar nuestro servicio o nuestro producto, y también entonces ahí cae lo otro, el recuperar espacios que teníamos de contacto donde nos daban muy buen mensaje de las tendencias en el mercado. Esto puede ser, por ejemplo, un buen ejemplo que tenemos aquí en Estocolmo es el Club de Emprendedores y Empresarios y Mentores, donde periódicamente nos reunimos y entonces podemos intercambiar con nuestros colegas, pero también con hasta competidores, hasta amistades dentro del comercio, cuáles son sus experiencias, cuáles son sus valoraciones, y entre todos, en una comunicación abierta pero muy flexible, enterarnos de tendencias en nuestros colegas, en nuestras empresas, amigas, dentro incluso del propio sector, porque en realidad es un problema que la cooperación puede resolver muchos problemas. Una cooperación como se da en este club de emprendedores, Cluben, les dejo el enlace de aquí abajo, tiene su página en Facebook, y pronto entonces estaremos también a través de esta vía en contacto. Pero esto era un ejemplo. En todos los países tenemos esas redes sociales que son valiosísimas. Otro aspecto importante de recuperar información del mercado es los mastermind, que son muy populares en muchos países, donde los empresarios hacen una especie de conferencia con un punto exclusivo, que es el ayudar de pronto en un día especial a determinado empresario, analizando su situación y dándole puntos de vista. Esos puntos de vista que se dan por expertos, por allegados en ese rubro, son muy, muy valiosos. Estamos hablando de información que no la podremos conseguir nunca en ningún medio de comunicación oficial o en los analistas. Yo he visto en estos días algunos análisis de las grandes revistas, no las quiero nombrar aquí, pero digamos una de las más prestigiosas y reconocidas de una universidad, donde justamente hablaba de la producción verde, y yo pensaba, esto está dirigido de pronto a las grandes empresas como Amazon, que además las nombraban de que ya estaban adecuando sus servicios a una producción de energía verde. Pero es que ellas siempre estuvieron en ese rubro. Es decir, Amazon tenía ganancias enormes antes de la pandemia, y lógicamente después de la pandemia, cuando la gente no quería salir a comprar o no podía, lógicamente Amazon fue una de las grandes favorecidas, porque las ventas se hacen a distancia y te llevan a la casa el producto o el servicio, y era el monstruo grande dentro de ese rubro. Lógicamente, esas empresas tienen en estas revistas acaparan la atención muchísimo, pero el problema que yo le veo es que estos analistas económicos lo dan como si fuera la situación de todo el mundo, lo dan como si fuera la situación de este pequeño restaurante que está luchando por sobrevivir y que no sabe si ahora que se quiten las restricciones volverá a tener ese restaurante y esos clientes que tenía antes, o la mitad ya han desaparecido. Para estos clientes, para estos empresarios, esto de la energía verde es como estar hablando en un idioma que realmente ellos no pueden entender, ni los afecta, ni les importa. Ahí entonces, por más prestigiosos que sean estos analistas, están en una burbuja que solamente ellos pueden comprender, ellos y los que están dentro de esa burbuja. Por eso digo, para pequeños empresarios, para emprendedores, esto es distinto. Aquí se trata de reactivar nuestras redes sociales, reactivar todos los contactos que tenemos, e incluso hacer experimentos con validación del producto para saber si estos cambios realmente, algunos de ellos no son permanentes, y descubrir si realmente hemos perdido clientes definitivamente y para siempre. Entonces, cuáles podemos recuperar y qué nuevos servicios o productos se están reclamando en el mercado. Con esto espero haber inspirado un poco y guiado hacia la situación muy especial que tenemos en este momento. Mi nombre es Edgar Dawson. Les agradezco si piensan de que son comentarios interesantes, que me dejen un me gusta, un like, porque eso ayuda mucho a que YouTube me
recomiende a otros que tengan igual interés. La cantidad de likes influye mucho en eso. Yo no tengo monetarización con estos videos, pero sí dependo de que sean recomendados a nuevas personas para ampliar el círculo de los interesados y entonces sí validar aún más mis servicios. Con esto les agradezco. Si no se han suscrito, por favor suscríbanse y nos vemos en el próximo video de Conectar.